Tengo 72 años y hoy voy a contar algo que nunca le dije a nadie, ni siquiera a mis propios hijos. Toda mi vida fue una mentira. Una mentira que comencé a contar cuando tenía apenas 8 años y que cargo hasta hoy. ¿Me van a juzgar? Tal vez, pero después de tantos años fingiendo, necesito quitarme este peso del pecho. Mi nombre es María Elena, soy de Guadalajara, Jalisco, y durante toda mi vida, fingí que sabía leer y escribir. 72 años viviendo una farsa, 72 años inventando excusas, memorizando todo, fingiendo dolor de cabeza cuando llegaba algún papel importante. 72 años muriéndome de miedo de que alguien descubriera que María Elena, que crió 4 hijos, que trabajó en una fábrica por 15 años, que fue respetada en el barrio, no puede ni escribir su propio nombre correctamente. Suscríbanse a este canal y activen las notificaciones para ser avisados siempre que un nuevo video salga al aire. Así como yo, muchas otras personas están creando valor para abrir el corazón y confesar secretos que quedaron guardados por años. Y tener a alguien para escuchar nuestras historias, es algo muy importante para nosotros. Era 1959 cuando todo comenzó. Yo tenía apenas 6 años, y mi papá, don Ramiro García, trabajaba en una destilería de tequila en el centro histórico de Guadalajara, muy cerca de la catedral. Era un hombre de manos gruesas y corazón blando, que llegaba a casa todos los días a las 6 de la tarde oliendo a agave y sudor honesto. Mi mamá, doña Esperanza Hernández, cuidaba de nosotros 7 hijos en una casita de adobe pintada de azul en el barrio de San Juan de Dios. Nuestra casa quedaba en una calle de piedra que bajaba hacia el mercado San Juan de Dios, ese mercado gigante donde hasta hoy se vende de todo, desde rebozos coloridos hasta los mariachis que tocan para los turistas. Yo era la segunda hija, después de Rosa, y antes de Antonio, José, Carmen pequeña, Roberto y la bebé Lupita. Las mañanas en nuestra casa eran un caos organizado. Mamá despertaba a las 5 para hacer las tortillas, y el olor de masa y comal calentándose despertaba a toda la vecindad. Rosa, que era 2 años mayor que yo, ya sabía ayudar en la cocina. Yo me quedaba jugando en el patio pequeño donde mamá criaba 3 gallinas y un gallo que se llamaba Pancho. Ese gallo era el terror del barrio, picoteaba a cualquiera que pasara muy cerca. Cuando llegó 1961, Rosa comenzó a ir a la escuela. La escuela primaria Benito Juárez quedaba a 6 cuadras de casa, en una subida empinada que dejaba a cualquier niño sin aliento. Rosa regresaba todos los días contando las maravillas que estaba aprendiendo. Hablaba de las letras, de los números, de cómo la maestra enseñaba sobre los héroes de México, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Emiliano Zapata. Yo me moría de ganas de aprender también. Me quedaba pidiendo a Rosa que me enseñara lo que había aprendido, pero ella siempre decía que tenía que esperar mi turno, que era muy pequeña todavía. A veces, en las tardes de domingo, cuando papá descansaba en la hamaca en el patio escuchando música ranchera en la radio pequeña que había comprado con mucho sacrificio, Rosa tomaba un pedazo de carbón y dibujaba letras en el suelo de tierra batida. Fue así que vi por primera vez el alfabeto. Rosa dibujaba las letras grandes en el suelo, y yo trataba de copiarlas con una ramita. Pero ya en esa época, algo estaba extraño. Las letras parecían bailar frente a mí. Cuando Rosa escribía una M, yo a veces la veía como si fuera una W. La B y la D eran iguales para mí. Y los números entonces, el 6 y el 9 parecían gemelos jugando a intercambiarse de lugar. En 1962, cuando cumplí 8 años el día 12 de octubre, Día de la Raza, llegó mi turno de ir a la escuela. Recuerdo que mamá me hizo un vestido nuevo con una tela floreada que había comprado en el mercado, y me peinó con 2 trenzas bien apretadas. Me dijo, mija, vas a estudiar mucho para ser alguien en la vida. No quiero que pases necesidades como yo y tu papá. Mis padres nunca habían ido a la escuela. Papá sabía firmar el nombre, pero solo eso. Mamá ni eso sabía. Tenían el sueño de que los hijos fueran diferentes, que estudiaran, que fueran alguien en la vida, como decían. El primer día de escuela, el inicio de la pesadilla. El primer día en la escuela primaria Benito Juárez fue el inicio de mi pesadilla. La escuela era un edificio viejo,
pintado de verde descolorido, con un patio grande en el medio donde había una estatua de Benito Juárez que parecía estar siempre frunciendo el ceño a los niños traviesos. Mi maestra era señora Carmen Rodríguez, una mujer de unos 40 años, flaca como cabo de escoba y dura como piedra de río. Siempre usaba vestidos oscuros, anteojos pequeños en la punta de la nariz, y tenía la costumbre de golpear la regla en la mesa para llamar la atención. El primer día, nos enseñó a sentarnos derechos, a quedarnos en silencio cuando ella hablaba, y comenzó a mostrar las letras del alfabeto en una cartilla vieja y amarillenta. Todos los otros niños parecían entender perfectamente. Copiaban las letras en los cuadernos, repetían los sonidos que señora Carmen hablaba, hacían los ejercicios. Yo no entendía nada. Cuando señora Carmen escribía una palabra en el pizarrón negro, casa, por ejemplo, yo veía 4 símbolos diferentes que parecían estar jugando al escondite en mi cabeza. La se parecía una O con una abertura. La A parecía una casita de techo puntiagudo. La S era una culebrita, y la última A era otra casita igual a la primera. Pero aún sabiendo que eran símbolos diferentes, no lograba juntarlos para formar la palabra casa. Era como si mi cerebro tuviera un cable desconectado, como cuando la radio de papá se quedaba chillando y no captaba bien la estación. Las semanas fueron pasando, y la situación solo empeoraba. Mientras los otros niños ya estaban leyendo palabras simples como mamá, papá, niño, yo todavía no lograba ni reconocer bien las letras. Señora Carmen comenzó a perder la paciencia conmigo. María Elena García, gritaba, golpeando la regla en la mesa. Preste atención. Está en las nubes. Pero yo prestaba atención. Prestaba tanta atención que me dolía la cabeza al final del día. Me esforzaba tanto que a veces llegaba a casa llorando de frustración, sin entender por qué los otros niños podían y yo no. Rosa trataba de ayudarme en casa. En las tardes después de la escuela, se sentaba conmigo en el patio y trataba de enseñarme las lecciones. Pero cuando me mostraba una palabra que había aprendido la víspera, al día siguiente no lograba recordar. Era como si las letras se borraran de mi memoria durante la noche. El momento que cambió todo sucedió un jueves de marzo de 1963. Estaba en segundo año de la escuela primaria, y señora Carmen decidió hacer una lectura en público para probar si todos los alumnos estaban progresando. Llamó a cada niño para leer un párrafo de un librito sobre la historia de México. Los niños fueron pasando, unos leyendo mejor, otros tartamudeando, pero todos logrando leer algo. Cuando llegó mi turno, mi corazón comenzó a latir tan fuerte que estaba segura de que todos en el salón podían escuchar. María Elena García, venga aquí y lea el párrafo sobre Miguel Hidalgo. Caminé hasta el frente del salón con las piernas temblando. Tomé el libro en las manos y miré la página. Las letras comenzaron a bailar frente a mí como si fueran hormigas negras corriendo por el papel. Traté de concentrarme, respirar profundo como Rosa me había enseñado, pero no lograba formar ninguna palabra. El silencio en el salón se estaba volviendo pesado. Señora Carmen golpeó la uña en la mesa impaciente. Estamos esperando, María Elena. Fue cuando hice algo que jamás había hecho antes, comencé a inventar. No sé de dónde vino, pero comencé a contar la historia de Miguel Hidalgo que había escuchado a Rosa estudiar en voz alta en casa. Hablé sobre cómo había gritado «Viva México» en la iglesia de Dolores, sobre cómo había comenzado la lucha por la independencia. Para mi sorpresa, señora Carmen pareció satisfecha. Dijo, muy bien, por lo menos se memorizó la lección. Pero una compañerita, Rosita Mendoza, levantó la mano y dijo, señora Carmen, María Elena no estaba leyendo. Estaba inventando. El libro habla de otras cosas. En ese momento, sentí que mi mundo se desplomaba. Señora Carmen tomó el libro de mi mano y dijo alto para toda la clase, María Elena García no sabe leer. A los 9 años, no sabe leer ni escribir. Por eso necesita inventar historias. Toda la clase comenzó a reírse. Algunos niños me señalaban. Rosita Mendoza hizo una cara de asco, como si yo tuviera alguna enfermedad contagiosa. Y señora Carmen, en vez de defenderme o ayudarme, todavía dijo, esto pasa con niños perezosos que no se esfuerzan. Si no estudias más, te vas a quedar burra para siempre.
Corrí a casa llorando tanto que apenas podía ver el camino. Llegué a casa sollozando, y mamá se desesperó preguntando qué había pasado. Pero ¿cómo podía explicar? ¿Cómo podía decirle a mi madre, que tanto soñaba que yo estudiara, que no lograba aprender a leer? Inventé que había peleado con una compañera. Mamá me consoló, hizo un té de manzanilla y dijo que al día siguiente todo iba a estar bien. Pero yo sabía que no iba a estar bien. Esa noche, acostada en el colchón que compartía con Rosa y Carmen pequeña, tomé una decisión que cambiaría toda mi vida. Nunca más iba a pasar por esa humillación. Iba a encontrar una manera de fingir que sabía leer, costara lo que costara. A partir de ese día terrible, comencé a desarrollar un sistema complejo para esconder mi incapacidad. Primero, me di cuenta de que mi memoria era muy buena, mejor que la de la mayoría de las personas. Si no podía leer, por lo menos podía memorizar todo lo que escuchaba. Comencé a prestar atención redoblada a todo lo que pasaba a mi alrededor. Cuando Rosa estudiaba en voz alta, memorizaba cada palabra. Cuando escuchaba conversaciones de los adultos, guardaba expresiones interesantes que podía usar después. Cuando pasaba por la calle y veía letreros de tiendas, preguntaba a alguien que estaba cerca, ¿qué está escrito ahí?, fingiendo curiosidad casual. En la escuela, desarrollé varias estrategias. Siempre me sentaba cerca de alguna compañera que leyera bien, para poder escuchar y repetir cuando fuera mi turno. Cuando señora Carmen pedía leer algo, fingía que tenía dolor de garganta o que había olvidado los anteojos en casa. Mentira, nunca usé anteojos. A veces decía que tenía dolor de cabeza muy fuerte y pedía que otra persona leyera para mí para descansar mi vista. En casa, el sistema era diferente. Siempre pedía ayuda a Rosa con las tareas, diciendo que no entendía lo que la maestra quería. Rosa, siendo una hermana cariñosa, siempre me ayudaba, y yo memorizaba todo lo que me enseñaba. Al día siguiente, en la escuela, repetía todo de memoria como si lo hubiera hecho sola. También desarrollé una técnica para leer en voz alta. Como tenía buena memoria y conocía muchas historias que escuchaba en la radio y en las conversaciones, siempre que alguien me pedía leer algún texto, miraba rápidamente para ver si lograba identificar algunas palabras clave. A veces lograba reconocer palabras muy simples como México, casa, niño, y entonces inventaba una historia que tuviera sentido con esas palabras. Funcionaba la mayoría de las veces. Las personas pensaban que yo era una lectora expresiva, que daba vida a los textos. En realidad, estaba creando historias completamente nuevas. En 1967, cuando cumplí 13 años, terminé la primaria. No sé cómo, pero logré pasar de año todos los años, siempre a base de memoria y astucia. Rosa se había graduado 2 años antes y ya trabajaba en una tienda de telas en el centro de Guadalajara. Llegó el momento de decidir si iba a continuar estudiando. Mis padres querían mucho que fuera a la secundaria, pero yo estaba aterrorizada. En la primaria ya era difícil fingir, imagínense en una escuela más grande, con maestros diferentes, con más texto para leer. Pero no podía decepcionar a mis padres. Papá hasta había conseguido un trabajo extra los fines de semana, cargando sacos de agave en la destilería, para juntar dinero para mis estudios. ¿Cómo podía decir que no quería continuar? La escuela secundaria federal estaba del otro lado de Guadalajara, cerca de la Plaza de Armas. Era un edificio imponente, con 2 pisos y muchos alumnos. El primer día, estaba tan nerviosa que vomité antes de salir de casa. La secundaria era muy diferente de la primaria. Teníamos varios maestros diferentes, uno para matemáticas, otro para historia, otro para ciencias, y así sucesivamente. Cada materia tenía libros diferentes, textos diferentes, exigencias diferentes. Fue en la clase de español con el profesor don Eduardo Morales que enfrenté mi primer gran desafío. Era un hombre elegante, de unos 50 años, que hablaba con una voz grave y siempre cargaba un libro de poemas debajo del brazo. En la primera clase, dijo que íbamos a estudiar los grandes poetas mexicanos, Sor Juana Inés de la Cruz, Amado Nervo, Octavio Paz. La poesía, dijo, es el alma de México. Cada uno de ustedes va a elegir un poema y recitarlo para la clase la próxima semana. Mi corazón se heló. ¿Cómo iba a elegir un poema si no sabía leer?
¿Cómo iba a memorizar algo escrito si no lograba descifrar las palabras en el papel? Fue cuando tuve una idea. Busqué a Rosa en casa y le dije que necesitaba ayuda con un trabajo muy importante. Le expliqué que tenía que elegir un poema mexicano y recitarlo. Rosa se emocionó, a ella siempre le gustó la poesía, y dijo que me iba a ayudar. Fuimos hasta la Biblioteca Pública de Guadalajara, un edificio lindo cerca de la catedral. Rosa eligió varios libros de poesía y comenzó a leer poemas en voz alta para mí. Cuando leyó La suave patria de Ramón López Velarde, me enamoré de las palabras. No entendía completamente el significado, pero la música de las palabras me tocó el corazón. Pasé una semana entera memorizando el poema. Todas las noches, después de la cena, me quedaba en el patio recitando en voz baja, hasta que las palabras salieran naturalmente, como si fueran mías. El día de la presentación, cuando fue mi turno, subí al frente de la clase y recité La suave patria con tanta pasión que el profesor Morales se puso de pie y aplaudió. Dijo que yo tenía sensibilidad poética natural y que debería pensar en estudiar literatura. Si él supiera que yo ni siquiera podía leer el poema que había recitado. Fue en 1968, durante mi segundo año de la secundaria, que conocí a Joaquín Ramírez en una fiesta de quinceañera de mi vecina, Lupita Sánchez. La fiesta fue en el patio de su casa, decorado con papel picado colorido y flores de cempasúchil. Había mariachi, comida deliciosa, mole, tamales, pozole y mucha gente del barrio. Joaquín tenía 19 años, era carpintero y trabajaba en un taller cerca del Mercado Libertad. Era un muchacho guapo, moreno, con manos grandes y callosas de tanto trabajar con madera. Tenía los ojos más gentiles que había visto jamás, y cuando sonreía, aparecían unas arruguitas en la esquina de los ojos que me derretían el corazón. Se acercó a mí cuando estaba sirviendo agua fresca de horchata y dijo, «Disculpe, señorita, ¿usted no es María Elena que estudia en la secundaria federal?» Me puse roja como un tomate. «Sí, soy yo». Escuché decir que es muy inteligente, que recita poesía lindamente. Mi prima Rosario estudia con usted y siempre habla sobre sus presentaciones. Mi corazón comenzó a acelerarse, pero no solo de amor. También de miedo. Joaquín me estaba elogiando por algo que era una farsa. Pensaba que yo era inteligente, culta, una persona que entendía de literatura. ¿Cómo podía contarle que todo era mentira? Comenzamos a noviar algunos meses después. Joaquín era un verdadero caballero. Siempre me trataba con respeto, pedía permiso a papá antes de llevarme a pasear, y en nuestras conversaciones hablaba sobre sus sueños de tener un taller propio, de construir muebles bonitos, de tener una familia. En nuestras primeras conversaciones, siempre tocaba el tema de mis estudios. Qué suerte la mía, decía, noviar con una muchacha tan estudiosa. Me vas a enseñar muchas cosas. Y yo, muriéndome de miedo por dentro, siempre desviaba el tema. Decía que me gustaba más escucharlo hablar sobre su trabajo, sobre los muebles que construía, sobre los tipos diferentes de madera que usaba. En realidad, adoraba escuchar a Joaquín hablar porque así no necesitaba inventar historias sobre mis estudios inexistentes. En 1970, cuando tenía 16 años, descubrí que estaba embarazada. Fue un shock terrible. No solo por el embarazo en sí, sino porque sabía que eso significaba que tendría que casarme, dejar la escuela, y enfrentar situaciones donde necesitaría leer y escribir como una mujer adulta. Cuando le conté a Joaquín, se puso nervioso al principio, pero después dijo que asumiría la responsabilidad. Habló con mi padre, pidió mi mano en matrimonio, y fijamos la ceremonia para diciembre de 1970. El matrimonio fue sencillo, en la iglesia de San Francisco de Asís, cerca del centro histórico. Usé el vestido de mi hermana Rosa, que había guardado de su matrimonio el año anterior. La ceremonia fue bonita, con algunos parientes y amigos cercanos. Pero el momento más aterrorizante fue a la hora de firmar el registro de matrimonio. El padre nos llevó hasta una mesa donde estaban los papeles oficiales. Joaquín firmó su nombre con esmero, sabía escribir razonablemente bien, había estudiado hasta quinto año de primaria. Cuando llegó mi turno, miré el papel y sentí que el mundo giraba. Tenía que firmar María Elena García, pero yo apenas lograba escribir mi propio nombre de forma legible.
Mis manos comenzaron a temblar tanto que la pluma casi se cayó. Estoy muy nerviosa, dije, no logro sostener la pluma correctamente. Joaquín, pobrecito, pensó que era emoción del momento. Sostuvo mi mano y dijo, tranquila, mi amor. Respira profundo. Logré garabatear algo que vagamente se parecía a mi nombre, pero quedó horrible. El padre miró y dijo, señora, tal vez sea mejor intentar de nuevo, quedó un poco ilegible. Casi me desmayo. Inventé en el momento que me estaba sintiendo mal, que tal vez fuera el embarazo. Rosa, que era mi madrina, sugirió que ella firmara por mí como testigo, ya que me estaba sintiendo mal. Fue así como me casé, con mi hermana firmando los papeles por mí. Miguel nació en abril de 1971, en un parto difícil que duró casi 20 horas. Nació en el Hospital Civil de Guadalajara, y fue el bebé más bonito que jamás existió en el mundo entero, por lo menos en mi opinión de madre enamorada. Pero con la llegada de Miguel vino también una avalancha de papeles y responsabilidades que me aterrorizaban. Acta de nacimiento, registro civil, cartilla de vacunación, y después, cuando creció un poco, preescolar, escuela primaria. El primer gran susto vino cuando Miguel tenía apenas 6 meses. Llegó una carta de correos a casa. Era de la Secretaría de Salud, sobre las vacunas obligatorias de los niños. Joaquín estaba trabajando, y me quedé sola con ese sobre en las manos. Abrí la carta y miré esos símbolos que no tenían sentido para mí. Podría ser cualquier cosa, una multa, un cobro, una citación para ir al hospital. Entré en pánico. Cuando Joaquín llegó a casa, fingí que tenía un dolor de cabeza terrible y le pedí que leyera la carta para descansar mi vista. Era apenas un recordatorio sobre el calendario de vacunas, pero para mí habían sido horas de agonía. Fue en ese momento que me di cuenta, no era solo conmigo que estaba mintiendo. Ahora tenía un hijo, y si algo le pasara por causa de mi incapacidad de leer, jamás me perdonaría. Miguel creció siendo un niño muy inteligente y curioso. A los 2 años, ya hablaba frases completas. A los 3, hacía preguntas sobre todo lo que veía. A los 4, comenzó a interesarse por las letras. Mami, decía, señalando una placa en la calle, ¿qué está escrito ahí? Mi corazón siempre se disparaba con esas preguntas. Desarrollé una técnica. Siempre llevaba a Miguel a pasear con Joaquín o con Rosa, para que ellos pudieran responder esas preguntas. Cuando estaba sola con él, siempre decía, vamos a preguntarle a papá cuando lleguemos a casa o eso es algo que vas a aprender en la escuela. En 1976, cuando Miguel cumplió 5 años, llegó el momento de ponerlo en el preescolar. La escuela preescolar Carmen Cerdán quedaba a 3 cuadras de casa. Era una escuela pequeña, pero buena, dirigida por una monja muy gentil llamada Hermana Esperanza. El día de la matrícula, Joaquín y yo fuimos juntos. Había varios formularios para llenar. Joaquín llenó todo, pero Hermana Esperanza hizo una observación que me heló la sangre. Es importante que los padres lean para los niños en casa. La lectura en familia es fundamental para el desarrollo de los niños. Joaquín respondió, claro, hermana. María Elena adora leer, siempre cuenta historias a Miguel. Y era verdad, yo contaba historias. Pero eran historias inventadas, que creaba en mi cabeza o que había escuchado en la radio. Nunca historias leídas de libros. En 1973 nació Carmen, una niña linda de ojos grandes y curiosos como los del hermano. En 1976 vino Roberto, un bebé gordito y sonriente. Y en 1978, nuestra menor Esperanza, que recibió el nombre de mi madre. Cada hijo que nacía significaba más papeles, más documentos, más situaciones en que necesitaba fingir. Actas de nacimiento, cartillas de vacunación, matrículas en escuelas, reuniones de padres, era una lucha constante. Desarrollé una reputación en el barrio de ser una madre muy práctica que prefería que el marido cuidara de la parte burocrática mientras yo cuidaba de la casa y de los niños. Las vecinas pensaban que yo era una mujer moderna, que dividía las responsabilidades con el marido. En realidad, me estaba muriendo de miedo. Joaquín, pobrecito, nunca sospechó.
Pensaba que yo era una esposa dedicada que prefería cuidar de las tareas domésticas mientras él resolvía los asuntos oficiales. A veces hasta me elogiaba: qué suerte la mía, María Elena. Cuidas también de los niños y de la casa que puedo cuidar de estas cosas aburridas de papel. Si él supiera que no tenía opción. ¿Pueden imaginar la desesperación que era eso? ¿Vivir una vida entera fingiendo algo tan básico? Criar 4 hijos sin poder ayudar con la tarea, sin poder leer una carta de la escuela, sin poder verificar si una cuenta estaba correcta. Díganme ahí en los comentarios, en mi lugar, ¿qué habrían hecho? ¿Habrían contado la verdad o habrían continuado fingiendo como hice yo? El momento más doloroso de mi vida sucedió en 1977, cuando Miguel tenía 6 años y estaba en primer año de primaria. Llegó de la escuela un día de octubre todo emocionado porque había aprendido a leer su primera palabra completa solo. «Mami, mami», gritó, corriendo por el patio. «Ya sé leer. Ya sé leer». Había traído un librito de la escuela, de esos de primeras lecturas, con dibujos grandes y palabras simples. Era la historia de una familia mexicana, papá, mamá y 2 hijos, que visitaba la casa de la abuela en el campo. Miguel se sentó en mi regazo, abrió el libro en la primera página, y comenzó a leer en voz alta. La familia de José va a visitar a la abuela. Papá maneja el carro. Mamá lleva comida. Los niños están contentos. Mientras se leía, yo fingía seguir en el libro, pero en realidad estaba mirando símbolos sin sentido. Mi hijo de 6 años estaba leyendo mejor de lo que yo jamás lograría en la vida. Cuando terminó la primera página, me miró con los ojitos brillando de orgullo y dijo: «Mami, ahora lee la próxima página para mí». Mi mundo se desplomó en ese momento. Mi propio hijo, mi criatura, me estaba pidiendo hacer algo que no lograba. Miré la página siguiente y sentí las lágrimas comenzar a subir a mis ojos. «Ay, mijo», logré decir, «tengo un dolor de cabeza muy fuerte». «¿Qué tal si continúas leyendo para mamá? Tu voz es tan bonita». Miguel se decepcionó, pero continuó leyendo. Y yo me quedé ahí, escuchando a mi hijo de 6 años enseñarme algo que yo debería saber desde niña. Esa noche, después de que todos durmieron, fui a la cocina y lloré como nunca había llorado en la vida. Tomé el librito de Miguel y me quedé ahí, mirando esas letras que parecían estar burlándose de mí. ¿Cómo podía ser madre si no lograba ni ayudar a mi hijo con la tarea? Los años de la escuela primaria, desarrollando nuevas estrategias. Conforme Miguel fue creciendo en la escuela primaria, las cosas se volvieron más complicadas. Siempre llegaba a casa con tareas, proyectos escolares, libros para leer. Desarrollé una serie de estrategias para sortear mi incapacidad. Primera estrategia: siempre decía que los niños necesitaban ser independientes en los estudios. «Mijo, tienes que aprender a hacer solo para volverte más inteligente». Miguel, siendo un niño obediente, realmente hacía todo solo. Segunda estrategia: cuando tenía dudas, yo siempre decía: «Vamos a preguntarle a papá cuando llegue o pregúntale a tu tía Rosa, ella entiende más de esas cosas». Tercera estrategia: me volví un especialista en hacer preguntas para descubrir indirectamente que estaba escrito en notas de la escuela. «Miguel, ¿tu maestra dijo algo sobre reunión de padres? ¿Hubo algún aviso especial hoy en la escuela?». La situación se volvió aún más complicada cuando Carmen entró a la escuela en 1979. Ahora eran 2 niños trayendo papeles, notas, tareas. Siempre estaba inventando excusas para no leer las cosas directamente. En 1980, con 4 hijos para criar y Joaquín ganando poco como carpintero, necesité comenzar a trabajar. Una vecina, señora Dolores, me consiguió un empleo en una fábrica textil llamada Tejidos Guadalajara, que quedaba en la zona industrial de la ciudad. El trabajo era coser ropa femenina, blusas, faldas, vestidos. Era un trabajo que exigía habilidad manual, no lectura, entonces pensé que sería perfecto para mí. Pero el primer día, la supervisora, señora Rodríguez, me explicó que cada pieza tenía una etiqueta con instrucciones, tipo de costura, medidas, acabado. «Es muy importante leer las etiquetas correctamente», dijo, «si no la pieza sale mal y perjudica toda la producción». Mi corazón se heló.
¿Cómo iba a trabajar si dependía de leer instrucciones? Fue cuando desarrollé una de mis estrategias más elaboradas. Comencé a sentarme siempre cerca de la costurera más experimentada, Doña Esperanza, que coincidencia, tenía el mismo nombre de mi madre. Siempre que recibía una pieza nueva, preguntaba, «Ay, Doña Esperanza, ¿puede ayudarme?» Olvidé mis anteojos en casa y no estoy viendo bien esta etiqueta. Doña Esperanza, que era una mujer bondadosa, siempre me ayudaba. Leía las instrucciones en voz alta, y yo memorizaba todo. Después, cuando recibía piezas similares, ya sabía qué hacer solo de mirar. Con el tiempo, desarrollé una memoria visual impresionante. Lograba reconocer diferentes tipos de piezas solo por la forma, por el color de la tela, por el tipo de botón. No necesitaba leer las etiquetas porque ya sabía instintivamente lo que cada pieza necesitaba. Las otras costureras comenzaron a llamarme María Elena, que tiene buena memoria. Tenía fama de ser muy eficiente porque raramente cometía errores. En realidad, era eficiente porque había desarrollado un sistema complejo para compensar mi incapacidad de leer. Señora Rodríguez llegó a elogiarme algunas veces. María Elena es una funcionaria ejemplar. Trabaja con concentración, no se queda perdiendo tiempo leyendo y releyendo las instrucciones como las otras. Si ella supiera que no lograba leer ni una sola instrucción. Conforme mis hijos fueron creciendo y entrando en la adolescencia, las presiones aumentaron exponencialmente. Miguel, en la secundaria, comenzó a traer libros más complejos. Carmen desarrolló el gusto por la lectura y siempre quería conversar sobre los libros que estaba leyendo. Roberto era bueno en matemáticas, pero también necesitaba ayuda con textos de ciencias. Me volví una maestra en desviar conversaciones y encontrar excusas creativas. ¡Ay, mijo, qué libro interesante! Cuéntame de qué trata, para yo ver si vale la pena leerlo después. Carmen, qué bueno que te gusta leer. Pero no me cuentes el final, si no arruinas la sorpresa cuando yo lo vaya a leer. Roberto, esas cuentas de matemáticas son fáciles para ti, pero esos problemas escritos, pregúntale a tu padre, él entiende mejor. Lo más difícil eran las reuniones en la escuela. Siempre que llegaba alguna nota convocando a reunión de padres, entraba en pánico. Desarrollé una estrategia. Siempre pedía a Joaquín ir solo, diciendo que tenía que quedarme en casa cuidando de los otros niños. Mi amor, decía, vas mejor solo. Entiendes más de esas cosas de escuela. Yo me quedo aquí con los pequeños. Joaquín nunca sospechó. Pensaba que yo estaba siendo una madre dedicada, cuidando de la organización de la casa mientras él resolvía los asuntos escolares. Al principio de los años 80, logramos comprar nuestra primera televisión. Fue un acontecimiento enorme en el barrio, éramos una de las primeras familias en tener una TV. Era una Zenith pequeña, en blanco y negro, que Joaquín había comprado en una promoción. La televisión se volvió mi gran aliada en la lucha para esconder mi incapacidad. Con las novelas mexicanas, noticiarios y programas educativos, tenía acceso a una cantidad enorme de información y vocabulario. Comencé a memorizar diálogos enteros de las novelas. Rosa Salvaje, El derecho de nacer, Carrusel, sabía de memoria las líneas de los personajes. Eso me daba un repertorio inmenso de expresiones sofisticadas que podía usar en conversaciones, impresionando a las personas con mi vocabulario rico. También veía religiosamente el noticiario. Memorizaba los nombres de los políticos, los acontecimientos importantes, las noticias internacionales. En las conversaciones con vecinas o en el trabajo, siempre tenía algo interesante para comentar sobre las noticias. ¿Viste lo que pasó con el presidente?, decía, repitiendo exactamente lo que había escuchado en el noticiero televisivo. Las personas pensaban que yo estaba muy bien informada, que leía periódico regularmente. En realidad, no lograba leer ni siquiera los titulares de los periódicos. Los años 90 trajeron cambios enormes. La fábrica donde trabajaba comenzó a modernizarse. Llegaron máquinas más sofisticadas, computadoras para control de producción, etiquetas con códigos más complejos. Un día, señora Rodríguez reunió a todas las costureras y dijo, a partir de la próxima semana, vamos a tener un nuevo sistema. Cada funcionaria va a tener que llenar reportes diarios de producción.
Es para controlar mejor la calidad del trabajo. Sentí que el suelo se fugaba debajo de mis pies. ¿Cómo iba a llenar reportes si no sabía escribir correctamente? La víspera del nuevo sistema comenzar, fingí que estaba enferma. Me quedé en casa 3 días, inventando una gripe terrible. Cuando regresé, descubrí que doña Esperanza se había ofrecido para ayudarme con los reportes hasta que me recuperara completamente de la gripe. Pobrecita María Elena, le dijo a señora Rodríguez, todavía está medio atontada de la gripe. Déjame ayudarla con esos papeles hasta que se mejore. Y así, una vez más, logré sortear la situación. Doña Esperanza llenó mis reportes por 2 semanas, hasta que me recuperé y logré convencer a señora Rodríguez de que era más útil ayudando a las costureras nuevas que llenando papeles. Ver a mis hijos graduarse siempre fue una mezcla de orgullo inmenso y dolor profundo. Orgullo porque estaban logrando lo que yo nunca logré. Dolor porque no podía realmente compartir sus conquistas. Cuando Miguel se graduó de la secundaria en 1989, estaba en primera fila aplaudiendo, pero por dentro estaba llorando. Se había vuelto un joven inteligente, educado, que leía libros por placer y escribía cartas bonitas a la novia. Todo lo que me gustaría ser y nunca fui. Carmen se graduó en 1992 y decidió estudiar para ser secretaria. Mami dijo, quiero trabajar con papeles, con documentos, con correspondencia. Mi corazón se llenó de orgullo y al mismo tiempo se partió. Mi hija iba a trabajar justamente con las cosas que más temía, lectura y escritura. Roberto se graduó de contador en 1997. El día de la graduación, me dijo, mami, gracias por siempre incentivarme a estudiar. Usted siempre decía que la educación era lo más importante. Era verdad, siempre incentivé a mis hijos a estudiar. Pero como dolía no poder ayudarlos realmente, no poder compartir el placer de la lectura con ellos, no poder entender completamente de qué hablaban cuando contaban sobre los libros que leían. En 2003, Joaquín comenzó a tener problemas serios de diabetes. Había desarrollado la enfermedad algunos años antes, pero ahora se estaba agravando. Necesitaba medicamentos controlados, dieta rigurosa, consultas médicas frecuentes. Y todo eso involucraba papeles. Recetas médicas, prospectos de medicamentos, reportes de exámenes, formularios de seguro de salud. Joaquín, que siempre había cuidado de la parte burocrática de la familia, ahora estaba enfermo y necesitaba ayuda. Desarrollé una estrategia desesperada, siempre iba a las consultas médicas con él, y pedía al médico explicar todo en voz alta para entender mejor cómo cuidarlo en casa. Los médicos, pensando que yo era una esposa dedicada, siempre explicaban detalladamente los tratamientos. En casa, memorizaba los horarios de los medicamentos, las dosis, las restricciones alimentarias. Joaquín pensaba que yo era una enfermera nata. María Elena decía, me cuidas mejor que los enfermeros del hospital. Si él supiera que estaba memorizando todo porque no lograba leer ni los prospectos de los medicamentos. Joaquín murió en noviembre de 2003, después de una crisis diabética. Fueron 43 años de matrimonio, 43 años de mentiras sobre algo tan básico como saber leer y escribir. Después de la muerte de Joaquín, me vi sola por primera vez en la vida para lidiar con una montaña de papeles burocráticos. Seguro de vida, pensión, escrituras de la casa, testamento, cuentas para pagar, documentos para resolver. Roberto, mi hijo contador, se sorprendió con mi dificultad. Mami, dijo, usted siempre fue tan resuelta, tan organizada. ¿Está muy afectada por la muerte de papá? Era una explicación perfecta. Usé el luto como excusa para mi incapacidad. Ay, mijo, no logro concentrarme en esos papeles. Cada vez que veo la letra de tu padre, me da una tristeza. Roberto, pobrecito, creyó completamente. Cuidó de toda la burocracia, organizó mi situación financiera, resolvió los problemas de la herencia. Pero fue después del funeral que pasó algo que casi me mató de disgusto. Una semana después del entierro, Roberto estaba arreglando los papeles del padre cuando encontró una caja de zapatos escondida en el closet. Dentro de la caja había decenas de cartas, todas escritas a mano con la letra esmerada de Joaquín. Mami, Roberto dijo, trayendo la caja, mira lo que encontré.
Son cartas que papá escribió para usted durante el noviazgo. ¡Qué lindo! Estoy seguro de que le va a hacer bien recordar esos momentos. Tomé una de las cartas en las manos y sentí que mi mundo se desplomaba una vez más. Eran cartas de amor que mi marido había escrito para mí hacía más de 40 años, y yo nunca había leído ninguna de ellas. Durante nuestro noviazgo, siempre que Joaquín me entregaba una carta, yo decía que la iba a leer en casa, con calma. Después inventaba algún comentario genérico como que carta bonita o gracias por las palabras cariñosas. Él pensaba que yo era una novia discreta, que prefería guardar las demostraciones de cariño para la intimidad. En realidad, simplemente no lograba leer lo que había escrito. 40 años casada con un hombre, y nunca supe lo que realmente pensaba de mí cuando éramos jóvenes y enamorados. Nunca supe qué palabras bonitas había escrito, qué sentimientos había expresado, qué promesas había hecho. Esa noche, sola en casa, sostuve las cartas y lloré hasta no tener más lágrimas. ¿Qué tipo de esposa fui? ¿Qué tipo de persona era? ¿Cómo pude pasar la vida entera mintiendo al hombre que me amaba? Fue en ese momento, a los 65 años, viuda y desesperada, que tomé la decisión más valiente de mi vida. Pero antes de contar cómo terminó esta historia, si les está gustando, dejen el like, suscríbanse al canal y compartan con alguien que necesite escuchar esto. Porque lo que pasó después, cambió mi vida para siempre. La decisión más valiente, aprender a los 65 años. 3 meses después de la muerte de Joaquín, en febrero de 2004, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. A los 65 años, iba a aprender a leer y escribir. Busqué información sobre alfabetización de adultos. Fue difícil hasta hacer esa investigación, porque necesité pedir ayuda a Esperanza, mi hija menor, que en esa época tenía 26 años y trabajaba como maestra primaria. Mami dijo, qué bueno que quiere ayudar a personas que no saben leer. Es un trabajo muy bonito. Esperanza pensó que yo quería ser voluntaria en un programa de alfabetización. No tuve valor de contar la verdad todavía. Me ayudó a encontrar el INEA, Instituto Nacional para la Educación de Adultos, que tenía un programa de alfabetización en el centro comunitario de nuestro barrio. Las clases eran 2 veces por semana, los martes y jueves, de 6 a 8 de la noche. El primer día, llegué al centro comunitario con las piernas temblando. Era un salón sencillo, con sillas de plástico y un pizarrón negro viejo. Había cerca de 15 personas, hombres y mujeres de edades diferentes, pero la mayoría tenía más de 50 años. La maestra era una joven de unos 28 años, llamada maestra Alejandra. Tenía una sonrisa bonita y una paciencia infinita. Cuando preguntó a cada persona por qué estaba ahí, respiré profundo y dije por primera vez en la vida. Mi nombre es María Elena García, tengo 65 años, y estoy aquí porque nunca aprendí a leer ni escribir. Fueron las palabras más difíciles que jamás hablé en la vida, pero también las más liberadoras. Los primeros meses en el INEA fueron los más difíciles de mi vida. Imaginen, a los 65 años, sentada en una silla de plástico como una niña, tratando de dibujar las letras del alfabeto con dedos que ya no eran más ágiles. Maestra Alejandra comenzó de lo básico absoluto. El primer día, escribió mi nombre en el pizarrón, Marialena. Vamos a comenzar con algo que conoces bien, dijo con una sonrisa. Pero cuando traté de copiar mi propio nombre en el cuaderno, fue un desastre. Mi mano temblaba, las letras salían torcidas, desproporcionadas. La letra M parecía una montaña rusa, la A estaba al revés. Después de 70 años fingiendo, mi mano no sabía cómo sostener un lápiz correctamente. No se preocupe, doña María Elena, dijo maestra Alejandra. Vamos despacio. Lo importante es que está aquí. En los primeros meses, llegaba a casa de las clases con la mano doliendo y el cerebro cansado. Era como si estuviera aprendiendo a usar músculos que nunca había usado antes. A veces lloraba de frustración, especialmente cuando veía que algunas personas de la clase progresaban más rápido que yo. Había doña Carmen, de 75 años, que estaba aprendiendo para poder leer cartas del hijo que vivía en Estados Unidos. Había don Esteban, de 68 años, jubilado de la construcción civil, que quería leer la Biblia.
Y había Lupita, de 58 años, que había mentido sobre saber leer cuando consiguió un empleo de aseo en una oficina. Todos nosotros teníamos historias parecidas. Todos habíamos pasado décadas escondiendo nuestra incapacidad, desarrollando estrategias elaboradas para fingir que sabíamos algo que nunca aprendimos. Después de 3 meses de clases, pasó algo mágico. Estaba pasando por la calle cuando vi una placa que decía farmacia y, por primera vez en la vida, logré leer la palabra completa sola. Farmacia. Me paré en el medio de la acera y me quedé mirando esa placa como si fuera el mayor tesoro del mundo. Las personas pasaban por mí pensando que estaba loca, pero no me importaba. A los 65 años, había leído mi primera palabra en la calle. Llegué a casa corriendo, corriendo a mi ritmo de señora de 65 años, y le conté a Esperanza, mija, no vas a creer. Hoy logré leer una placa en la calle. Esperanza se confundió. Qué bueno, mami, pero usted siempre supo leer. Fue cuando me di cuenta de que todavía no había contado la verdad a mis hijos. Todavía pensaban que estaba haciendo trabajo voluntario en el centro comunitario, ayudando a otras personas a alfabetizarse. Poco a poco, fui logrando leer palabras más complejas. La primera cosa práctica que logré leer sola fue una receta de mole que estaba en una revista vieja. Era una receta sencilla, pero para mí fue como descifrar jeroglíficos egipcios. Cada palabra era una victoria. Chiles, logré leer. Chocolate, logré leer. Pollo, logré leer. Me emocioné tanto que decidí hacer la receta exactamente como estaba escrita, sin necesidad de pedir ayuda a nadie. El mole quedó delicioso, pero lo más sabroso fue saber que lo había hecho siguiendo una receta que yo misma había leído. 8 meses después de comenzar las clases, maestra Alejandra dijo que estaba lista para leer textos más largos. Doña María Elena, ¿qué tal intentar leer una carta o un texto personal? Eso ayuda mucho en el aprendizaje. Mi corazón se disparó. Sabía exactamente qué texto quería leer. Llegué a casa, tomé la caja con las cartas de Joaquín y elegí la primera carta que me había escrito, en 1968, cuando comenzamos a noviar. Me senté en la mesa de la cocina, con mis anteojos de lectura que había comprado especialmente para las clases, y comencé a descifrar palabra por palabra. Mi querida María Elena. Ya en las primeras palabras, mis ojos se llenaron de lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una felicidad inmensa. Finalmente iba a conocer los pensamientos del hombre que me había amado por 40 años. La carta continuaba. Desde que te conocí en la fiesta de Lupita, no puedo dejar de pensar en ti. Tienes los ojos más bonitos de toda Guadalajara, y cuando sonríes, es como si el sol saliera 2 veces en el mismo día. Tuve que parar de leer porque estaba llorando mucho. Joaquín escribía como un poeta. Ese hombre sencillo, carpintero, que apenas había terminado la escuela primaria, escribía cartas de amor más bonitas que cualquier novela de la televisión. Continué leyendo. Sé que eres una muchacha muy inteligente, que estudias y sabes muchas cosas que yo no sé. Pero quiero que sepas que no me importa si tú sabes más cosas que yo. Lo que importa es que tengo un corazón lleno de amor para darte. En ese momento, me desplomé completamente. Joaquín siempre supo que yo era especial, aún sin saber leer. Me amaba no por la persona culta que fingía ser, sino por la persona que realmente era. En la carta siguiente, de algunos meses después, escribía. María Elena, mi estrella de Guadalajara, ayer cuando estábamos paseando por la plaza de armas, me di cuenta de que no necesitas leer libros para ser la mujer más sabia que conozco. Tienes sabiduría en el corazón, y eso vale más que cualquier libro. ¿Será que siempre supo? ¿Será que Joaquín había percibido mi dificultad y nunca dijo nada para no avergonzarme? Después de lograr leer todas las cartas de Joaquín, fueron 47 cartas en total, escritas durante nuestro noviazgo y primeros años de matrimonio, decidí que era hora de contar la verdad a mis hijos. Programé un domingo para almorzar en casa. Miguel vino con la esposa y los 2 hijos, Carmen trajo al marido y a la hija, Roberto vino solo, estaba divorciado, y Esperanza trajo al novio. Después del almuerzo, cuando estábamos todos en el patio tomando café y conversando,
respiré profundo y dije: hijos, necesito contarles algo. Algo que escondí durante toda la vida. Todos se preocuparon. Miguel preguntó: ¿está enferma, mami? No, mijo. Es sobre mi educación. Durante toda la vida de ustedes, mentí sobre algo muy importante. El silencio se volvió pesado en el patio. Nunca supe leer ni escribir. Fingí durante 70 años que sabía, pero nunca logré aprender cuando era niña. Por eso nunca pude ayudarlos con la tarea, por eso siempre pedía a papá leer las notas de la escuela, por eso. Carmen fue la primera en reaccionar: ¿cómo así, mami? Usted siempre fue tan inteligente, siempre sabía de todo. Memorizaba todo, mija. Memorizaba las novelas, los noticiarios, las conversaciones que escuchaba. Desarrollé una memoria muy buena para compensar lo que no lograba leer. Miguel estaba impactado: madre, cuando yo era pequeño y le pedía que me leyera. Inventaba historias, mijo. Miraba las figuras de los libros y creaba historias en mi cabeza. Roberto, siempre práctico, preguntó: ¿y ahora, mami? ¿Cómo está lidiando con eso? Ahora estoy aprendiendo. Hace 8 meses tomo clases en el INEA. Ya logro leer recetas, cartas, hasta libros sencillos. Esperanza comenzó a llorar: mami, ¿por qué nunca contó? Soy maestra, podría haber ayudado. Tenía vergüenza, mija. Vergüenza de que ustedes supieran que la madre de ustedes era ignorante. Fue Miguel quien me abrazó primero: mami, usted no es ignorante. Es la persona más inteligente que conozco. Logró criar 4 hijos, trabajar, cuidar de la casa, todo eso sin saber leer. Ahora que está aprendiendo, no hay nada que no pueda hacer. 10 meses después de comenzar las clases, maestra Alejandra me desafió: doña María Elena, está lista para leer su primer libro completo. Me prestó Como agua para chocolate, de Laura Esquivel. Es un libro mexicano, con recetas y una historia de amor. Creo que le va a gustar. Me tomó 3 meses leer el libro entero. Leía despacio, palabra por palabra, a veces necesitaba volver y releer párrafos enteros. Pero cuando terminé, sentí una satisfacción que nunca había experimentado en la vida. Era como si hubiera escalado una montaña imposible. A los 67 años, había leído mi primer libro completo. Después de 2 años en el programa de alfabetización, maestra Alejandra me hizo una propuesta: doña María Elena, hizo tanto progreso que podría ayudar a otras personas que están comenzando. ¿Qué tal ser una monitora voluntaria? La idea me asustó al principio. ¿Cómo podría enseñar a otros si todavía estaba aprendiendo? Pero maestra Alejandra explicó: justamente por haber pasado por lo mismo que ellos están pasando, puede ayudar mejor. Entiende la vergüenza, el miedo, las dificultades. Comencé a ayudar una vez por semana. Mi primera alumna fue doña Guadalupe, de 68 años, que quería aprender a leer la Biblia sola. Había pasado la vida entera pidiendo a otras personas leer los pasajes bíblicos para ella, siempre inventando excusas como vista cansada o dolor de cabeza. Cuando vi a doña Guadalupe tratando de dibujar las primeras letras con la mano temblando de nerviosismo, me reconocí completamente. Sostuve su mano y dije: no se preocupe. Yo también comencé así. Lo importante es no desistir. 6 meses después, doña Guadalupe logró leer sola el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Cuando terminó de leer, estaba llorando de emoción. 70 años esperando para leer esas palabras sola, dijo. En ese momento, entendí cuál era mi propósito. Después de 70 años mintiendo sobre algo, podía usar mi experiencia para ayudar a otras personas que estaban pasando por lo mismo. Con el tiempo, comencé a ayudar no solo en el centro comunitario, sino también en mi iglesia, la parroquia de San Francisco, donde siempre había personas mayores que necesitaban ayuda con lectura. Descubrí que había mucha más gente en mi situación de lo que imaginaba. Señoras que fingían leer las oraciones durante la misa, señores que memorizaban los nombres de las calles para no necesitar leer las placas, personas que pasaban la vida entera desarrollando estrategias elaboradas para esconder algo tan básico.
Creamos un grupo informal que se reunía una vez por semana en la iglesia. Lo llamábamos Grupo de Amigos de la Lectura. No eran nada oficial, apenas personas mayores que se juntaban para practicar lectura en voz alta, sin juicios, sin presión. Una de las personas que más me marcó fue don Aurelio, de 78 años, jubilado del mercado San Juan de Dios. Había pasado 50 años vendiendo frutas en el mercado, siempre inventando excusas para no leer los precios o hacer cuentas por escrito. Doña María Elena me dijo el primer día, tengo 78 años. ¿Será que todavía da tiempo? Don Aurelio, respondí, yo comencé a los 65. Si me dio tiempo a mí, le da tiempo a usted. 6 meses después, don Aurelio estaba leyendo periódicos solo todas las mañanas en el banco de la plaza cerca del mercado. A los 69 años, 3 años después de comenzar a aprender, escribí mi primera carta sola. Fue para Sofía, mi nieta mayor, hija de Carmen, que estaba estudiando en la universidad en la Ciudad de México. La carta no quedó perfecta. Tenía errores de ortografía, la letra no estaba bonita, algunas frases quedaron confusas. Pero era mía. Era la primera cosa que había escrito sola en toda mi vida. Mi querida Sofía, comencé, tu abuela finalmente aprendió a escribir, y esta es mi primera carta. Le conté cómo era Guadalajara cuando yo era joven, hablé sobre su abuelo Joaquín, sobre cómo era nuestra familia cuando sus padres eran pequeños. Conté historias que solo yo conocía, memorias que estaban guardadas en mi cabeza hacía décadas. Cuando Sofía recibió la carta, llamó llorando, abuela, ¡qué carta más linda! La voy a guardar para siempre. Es el regalo más especial que jamás recibí. Con la lectura volviéndose más fácil, comencé a aventurarme en libros más complejos. Maestra Alejandra me prestó Pedro Páramo, de Juan Rulfo, diciendo que era uno de los grandes clásicos de la literatura mexicana. Fue difícil al principio. El libro tiene una narrativa compleja, con muchos personajes, situaciones que no son lineales. Pero persistí, y cuando terminé, sentí que había entendido algo profundo sobre México, sobre nuestra historia, sobre nuestra alma como pueblo. Después leí Los de Abajo, de Mariano Azuela, sobre la Revolución Mexicana. Leí La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes. Leí cuentos de Octavio Paz, que había mencionado en las clases de secundaria tantos años atrás sin nunca haber leído realmente. Cada libro era un descubrimiento, una puerta que se abría para un mundo que siempre existió, pero que nunca había logrado acceder. En 2007, 4 años después de comenzar las clases, recibí mi certificado oficial de alfabetización de Linea. La ceremonia fue pequeña, en el mismo centro comunitario donde todo había comenzado, pero para mí fue como recibir un diploma de universidad. Mis 4 hijos estaban ahí, junto con nietos, nueras, yerno. Esperanza, mi hija maestra, lloró cuando me vieron subir para recibir el certificado. Estoy muy orgullosa de usted, mami, dijo después. A los 69 años, tener el valor de aprender algo nuevo, eso es inspirador. Maestra Alejandra hizo un discurso sobre todos nosotros que nos habíamos graduado ese año. Cuando llegó a mi turno, dijo, Doña María Elena nos enseñó que nunca es tarde para ser verdadero consigo mismo. No solo aprendió a leer y escribir, sino que también se volvió una de nuestras mejores monitoras voluntarias, ayudando a decenas de otras personas a descubrir el mundo de la lectura. Hoy, a los 72 años, tengo una rutina de lectura que nunca imaginé que sería posible. Despierto a las 6 de la mañana, hago mi café, y antes de cualquier cosa, leo el periódico El Informador de Guadalajara. Leo las noticias locales, nacionales, hasta la sección de economía que Roberto siempre trató de explicarme. Los martes y jueves, continúo yendo al centro comunitario, pero ahora como monitora voluntaria. Ayudo a personas que están comenzando el viaje que yo comencé hace 9 años. Los miércoles, nuestro grupo de amigos de la lectura se reúne en la iglesia. Somos 12 personas regulares, con edades entre 58 y 82 años. Leemos en voz alta, discutimos textos, compartimos libros. Los fines de semana, leo por placer. Descubrí que me gustan especialmente las biografías, historias de personas reales que superaron dificultades. Leí la biografía de Frida Kahlo, de Sor Juana Inés de la Cruz,
de Benito Juárez. Una vez al mes, voy a la Basílica de Guadalupe aquí en Guadalajara, no la famosa de la Ciudad de México, sino nuestra basílica local, que queda en el centro de la ciudad. Ahora logro leer todas las oraciones sola, sin necesidad de memorizar o fingir. Siempre agradezco a la Virgencita por haberme dado fuerzas para cambiar mi vida a los 65 años. Rezo por las personas que todavía están pasando por lo que pasé, escondiendo la incapacidad de leer, muriéndose de vergüenza, perdiendo oportunidades por causa del miedo. Mis nietos crecieron escuchando la historia de la abuela que aprendió a leer a los 65 años. Para ellos, eso es normal, después de todo, convivieron conmigo durante mi jornada de aprendizaje. Sofía, que ahora tiene 25 años y es graduada en periodismo, siempre dice que mi historia la inspiró a valorar la educación. Abuela, dice, me enseñó que el conocimiento no tiene edad, que nunca es tarde para aprender algo nuevo. Mi nieto menor, Alejandro, hijo de Roberto, tiene 8 años y está aprendiendo a leer en la escuela. A veces me pide leer libros infantiles para él, y me emociono de poder hacer eso. Algo que nunca pude hacer con mis propios hijos, ahora puedo hacer con mis nietos. Cuando miro hacia atrás, a esos 70 años de mentiras, ya no siento vergüenza. Siento comprensión por esa niña de 8 años que no lograba aprender como los otros niños. Siento compasión por esa joven que se casó cargando un secreto terrible. Siento cariño por esa madre que hizo lo imposible para criar 4 hijos sin nunca poder ayudarlos realmente con los estudios. Hoy entiendo que mi incapacidad de leer no me hizo menos inteligente. Durante todos esos años, desarrollé una memoria excepcional, una capacidad de observación impresionante, una habilidad para entender personas que pocos tienen. Aprendí que la inteligencia no se mide apenas por la capacidad de leer y escribir. Aprendí que el valor no es no tener miedo, sino hacer algo importante aún teniendo miedo. Y principalmente, aprendí que nunca es tarde para ser verdadero consigo mismo. Pero la mayor sorpresa de esta historia todavía estaba por venir. El año pasado, a los 71 años, estaba organizando los papeles viejos de Joaquín cuando encontré una carta que nunca me había dado. Era una carta que había comenzado a escribir para mí pocos días antes de morir, pero que no había logrado terminar. La carta decía: Mi querida María Elena, después de 40 años de matrimonio, quiero que sepas algo que siempre supe pero nunca te dije. Sé que tienes dificultades para leer y escribir. Siempre lo supe. Desde nuestro noviazgo, cuando te veía fingir que leías mis cartas. Pero quiero que sepas que eso nunca me importó. Me enamoré de tu corazón, de tu bondad, de tu sabiduría natural. Tienes una inteligencia que no viene de los libros, viene del alma. Siempre tuve la esperanza de que algún día te sintieras libre para contarme la verdad. Pero entiendo por qué no pudiste. La sociedad es dura con las personas que son diferentes. Quiero que sepas que eres la mujer más inteligente que conozco, con o sin saber leer. Y si algún día decides aprender, estaré aquí para apoyarte. La carta terminaba ahí. Joaquín había muerto antes de terminarla. Cuando leí esas palabras, lloré tanto que pensé que me iba a deshidratar. Mi marido siempre supo, y nunca me juzgó. Me amó exactamente como era, con todas mis limitaciones y miedos. Y eso es, queridos, después de tantos años guardando ese secreto, finalmente logré compartir con ustedes. Hoy, a los 72 años, no me arrepiento de nada. No me arrepiento de haber mentido durante 70 años, porque hice lo que pude con las herramientas que tenía. No me arrepiento de haber aprendido a leer tan tarde, porque cada palabra que logro leer hoy tiene un sabor especial de victoria. Si conocen a alguien que está pasando por algo parecido, sea analfabetismo, sea cualquier otro secreto que parece imposible de revelar, mándenle este video a esa persona. Díganle que nunca es tarde para cambiar, nunca es tarde para aprender, y principalmente, nunca es tarde para ser verdadero consigo mismo. La vergüenza no está en no saber algo. La vergüenza está en tener la oportunidad de aprender y no intentar. Agradezco a todos ustedes por escucharme, por no juzgarme, por entender que cada persona tiene su propia jornada y su propio tiempo. Que la Virgencita de Guadalupe los bendiga siempre, y recuerden, no importa cuántos años tengan, siempre hay tiempo para comenzar de nuevo. Muy buenas tardes,
y hasta el próximo video.